día domingo 10 de abril del 2022, damos continuidad a nuestra serie Imito a Dios como Hijo Amado, siendo fiel. Y el tema para hoy es Cumplo lo que prometo. Por eso me encanta a mí que los ministros de alabanza sean guiados por el Espíritu Santo, porque si ustedes escucharon uno de los cantos que entonamos, tenía que ver con la fidelidad de Dios, la cual nosotros queremos imitar. Y otro canto hablaba de hombres de valor que cumplan promesas, que cumplan lo que prometen. Obviamente parece que ahí solo le estuviera tirando a los hombres, ¿verdad? Pero yo diría que ahí podemos incluir también a las mujeres de valor, ¿verdad? A los jóvenes de valor y a los niños de valor también. Así que muy pertinentes los cantos que hermana Minta nos ha dirigido esta mañana y como lo han hecho otros ministros en otras oportunidades. Entonces creo que podemos darle un marco contextual mejor a nuestro tema de hoy. Cumplo lo que prometo. Nuestro pasaje bíblico de base es 2 de Corintios capítulo 1, versículo 18. 2 de Corintios 1 del 18 al 20. Si usted lo puede buscar, por favor, cuando lo encuentre se pone de pie. Entonces, hermanos, leemos la palabra y dice así la Sagrada Escritura. 2 de Corintios 1, 18, 19 y 20. Si usted tiene la Reina Valera, revisión de 1960, puede leer con confianza en voz alta. Dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Estos pasajes son bien bonitos, bien simpáticos, bien especiales, pero nos pueden enredar con ese jueguito de que sí, que no, que aquí, que allá, que no sé qué. Parece que lo estuviera enredando a uno con el pensamiento, pero la verdad es que no hay pasaje más claro que este. El apóstol Pablo aquí nos habla del valor que tiene la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, y por tanto el valor que debe tener la palabra de los siervos de Dios. Y déjenme poner entre paréntesis que todos los que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, en alguna forma somos siervos de Dios. De manera que todos nosotros debemos entonces tener una palabra contundente, una palabra firme delante de Dios y de los hombres. Ustedes saben que con anterioridad, en los tiempos antiguos, la palabra tenía un valor incalculable. Por eso la gente decía: le doy mi palabra, porque la palabra tenía valor. Y no había ni necesidad de firmar contratos para hacer un negocio, porque todo era en base a la palabra, que era una palabra de honor y palabra que se comprometía, palabra que había que cumplir. Por supuesto que eso ha ido cambiando con los tiempos que han transcurrido, y en el tiempo moderno ahora la palabra puede ser cuestionada por todos. Ah, no, a él no le crea usted. Ese señor es más mentiroso, es más incumplido. Hemos oído esas expresiones. Espero que no las hayan dicho de nosotros. Ese pastor, usted viera. Es que, de veras, hermanos, los tiempos van cambiando y ahora por eso hay que firmar todo. Yo les decía, creo la semana pasada, ahora, por eso hay que firmar, por eso hay que poner su huella digital o su huella vegetal, diría mi paisano, para tener la certeza de que hay un compromiso verdadero. La palabra muchas veces ya no cuenta, pero eso uno lo puede esperar de gente que no tiene una relación con Jesucristo, de personas que no
tienen todavía un conocimiento de la palabra de Dios y que no han recibido la experiencia maravillosa de convertirse en hijos de Dios. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, hemos aprendido a lo largo de estos meses que somos hijos amados. Dios nos ama entrañablemente. Y si somos hijos amados, debemos tratar de imitar a nuestro Padre, a Dios, en todo. Y aquí hemos leído y leemos en muchos pasajes y lo hemos entonado, que Dios es fiel, que su fidelidad es grande, que no cambia. Y así es como nosotros debemos ser también, fieles a Dios, fieles al Señor, pero fieles también a las personas cuando damos nuestra palabra. Que no seamos como muchas personas que son falaces. La palabra falaces, para quien no la entiende, significa decir algo que parece ser verdad, pero que en el fondo conlleva una mentira. Eso es una falacia. Pero así habla mucha gente. Palabras traicioneras, palabras que no se cumplen, o palabras que desvirtúan los compromisos de un ser humano. La verdad es así, hermanos. Esa es la realidad de nuestra sociedad moderna. Pero lo más triste es cuando esto entra dentro de la iglesia. Cuando esta forma de ser, de no cumplir nuestra palabra, llega a la iglesia del Señor, entra al cuerpo de Cristo, porque entonces lo viene a contaminar. Y por eso estamos hablando de esto, para que nosotros seamos cristianos que cumplen lo que prometen, que no nos habituemos a mentir, porque es fácil mentir, hermanos, es fácil decir una cosa y luego no cumplirla. Que cumplamos lo que prometemos, que seamos leales delante de las personas, que les respetemos con el cumplimiento de nuestra palabra. Por supuesto que Dios, ya lo hemos dicho, diferente, contrario a los humanos, Él es fiel. Incluso dice en 2 de Timoteo que Él es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su virtud más destacada, más importante, es la fidelidad. Les he dicho que la esencia de Dios es amor, pero creo que su virtud más fuerte, más marcada, es la fidelidad. Por ello, nosotros como buenos hijos de Dios debemos mostrar fidelidad, cumpliendo lo que prometemos, que nuestra palabra tenga valor, que nuestra palabra vuelva a tener peso como las personas de antes, y que sus vecinos, que sus amigos, que sus compañeros en el trabajo, que su familia digan: ah, no, esta persona sí es cumplida. Él le dijo, él lo va a cumplir, téngalo por seguro, porque él es cristiano. Ah, qué rico, qué bonito. Ah, no es que es cristiana, esa mujer es una mujer que cumple su palabra. Usted, si le dijo que le va a tortear la cara, se la va a tortear. Es cumplir en su palabra. Así que no se le acerque mucho, guarde el distanciamiento. Bueno, entonces, mis hermanos, nos basamos en este pasaje. Esto último no lo tomen en cuenta, por favor, hermanas, no lo van a grabar en su corazón. Lo que dice la palabra acá es algo hermoso. El versículo 18 nos enseña que nosotros debemos cumplir nuestra palabra, porque los ministros deben imitar la fidelidad divina por medio de esa palabra. Los ministros debemos imitar la fidelidad de Dios o la fidelidad divina en nuestra palabra. Dice nuevamente el 18, se los leo: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Fíjense, aquí empieza a haber un poco la confusión. Pablo dice: como nosotros sabemos que Dios es fiel, nosotros a ustedes no les vamos a dar una palabra que ahora sea sí y mañana sea no, que la cambiemos continuamente. No, él dice: nosotros queremos imitar a Dios en virtud de que Dios es fiel, en virtud de que gozamos de la fidelidad divina, dice el apóstol Pablo, el escritor sagrado de esta carta.
entonces nuestra palabra no va a ser ambivalente. Ambivalente también significa que tenga un valor una vez, otro valor otra vez, que tenga diferente valor en diferentes circunstancias o dependiendo de los contextos. No, siempre será su sí, siempre será sí, y su no siempre será no. No vamos a venirles a cambiar a ustedes las cosas. Es definitivamente Dios, es fiel y Él no falta a su palabra. De hecho, dice la Biblia misma que su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Eso quiere decir cumplimiento de palabra, eso quiere decir fidelidad en la palabra de Dios. Dice la Escritura en Mateo 5:18 que ni una jota, ni una tilde dejarán de cumplirse. Pero no se imaginen la jota que nosotros conocemos en nuestro abecedario. No, la jota y la tilde en el idioma hebreo o griego, me parece, era uno o es uno de los símbolos más pequeños que hay. Lo más pequeñito, como para nosotros podría ser el punto tal vez, o la coma, la tilde misma en nuestro idioma también es un signo gráfico muy pequeño. Pero dice, en aras de la fidelidad de la palabra de Dios, dice, ni una jota, ni esos signos más pequeños van a dejar de cumplirse. Ya no digamos lo más relevante, las promesas de Dios para nosotros. Dios nos ha dado promesas, mis amados hermanos. Dios le ha dado promesas a usted. Yo no sé cuál sea su situación exacta en este momento. Yo no sé qué dificultades usted está enfrentando, si está enfrentando algún problema, alguna lucha, alguna enfermedad, lo que sea. Pero Dios le ha hecho promesas en todo sentido y están aquí en su palabra. Y si están en su palabra, esas promesas no van a dejar de cumplirse. El hecho de que usted y yo tengamos la esperanza de ir al cielo a vivir por la eternidad con Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe en Él, eso está en la Escritura y no va a dejar de cumplirse. Nosotros tenemos que ser los seres más afortunados porque Dios es fiel en su palabra. Entonces nosotros, como dice el apóstol, también debemos imitar esa fidelidad. No decir sí ahora y mañana no. Mire, ¿usted me va a pagar lo que me debe? Sí, yo se lo pago, no tenga pena. Y al otro día o a la semana siguiente le dice, mire, ¿usted me dijo que me iba a pagar? No, yo no le dije así, yo le dije que si podía. Ya cambiamos la cosa, ¿va? ¿Se han dado cuenta que tienen una habilidad tremenda para cambiar a través de la dialéctica, o sea, de la forma de hablar, las cosas? Y hasta le hacen creer a uno, entonces ya estoy oyendo mal yo, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que me dijo que sí. No, le dije, sí puedo, sí tengo, pero mire, hasta se sacan las bolsas y no tienen nada. Hoyo tiene la bolsa nada más. Entonces no puedo. Y eso es un sí que se convierte en no, como dice aquí el apóstol. No, nuestra palabra va a ser sí, siempre. Es más, él menciona aquí algo muy importante. En el versículo 19, miren lo que dice. Ahí nos habla de que el mensaje de Jesucristo es siempre firme en nosotros. Miren el 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice el apóstol Pablo, y aquí incluye por mí, dice Silvano y Timoteo. Menciona a 3. A él mismo y a 2 más de su equipo misionero, de su equipo pastoral. El mensaje de Jesucristo que hemos predicado nosotros no ha sido sí y no ha estado en un péndulo, ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana no ha cambiado de acuerdo a las circunstancias, no cambia de acuerdo a las condiciones de vida que tengamos. No, ha sido sí en Él. Siempre ha tenido firmeza, ha sido sí en Él. Entonces este verso 19 nos está señalando que la predicación de Cristo realizada por Él
y por su equipo de trabajo, sus compañeros predicadores, no ha sido ambivalente. Es que como ahora predicó el hermano, entonces él predicó una cosa, y ahora predicó el otro, predicó algo contrario a lo que aquel dijo. No, todos predicamos el mismo evangelio, está diciendo aquí el apóstol Pablo. No pueden haber dos evangelios. De hecho, hermanos, para nuestro conocimiento, aunque sé que algunos ya lo saben, ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? Gracias, hermano, después le doy la palabra, si no me responden bien los demás. Pero él ya me dio la respuesta correcta. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia, hermanos? En boca cerrada no entran moscas, dicen ustedes, ¿verdad? Y mejor si tengo mascarilla, si no. Es que nosotros estamos acostumbrados por tradición a decir los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ahora sí díganos en voz alta, hermano Eric, ¿cuántos evangelios hay? Hay uno, pero está descrito, está relatado por 4 escritores diferentes, que les llamamos los 4 evangelistas. ¿Sí? Pero el evangelio es uno. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No hay otro evangelio. No es que yo venga a predicar uno, Silvano otro, que por cierto Silvano es el mismo Silas. Lo que pasa es que Silas es una contracción del nombre Silvano, y entonces en este caso se le llama Silvano, pero generalmente es conocido como Silas, que fue un compañero de prisiones de Pablo, un compañero de ministerio del apóstol Pablo. Y él dice, está Silas, está Timoteo, que han sido mis colaboradores, mis discípulos, y lo mismo que predico yo, ellos predican, porque solo hay un evangelio. Ahí está la fidelidad del evangelio. Y por eso nosotros, amados hermanos, aunque vamos creciendo en conocimiento, y en base a ese conocimiento que vamos adquiriendo, vamos mejorando algunas posturas, ya sea doctrinarias, posturas de conducta, posturas de desarrollo de los cultos, tantas situaciones que podemos ir enmendando en nuestra vida, no significa que vayamos cambiando como ambivalencia, como lo que decimos aquí, simplemente vamos conociendo más. Pero una cosa es eso y otra cosa es que un día venga yo y les predique que ahora ya no solo Cristo salva, Cristo y la iglesia salvan. Eso ya sería un sí y un no, eso ya sería ambivalencia y eso no sería correcto. Nosotros sabemos que la salvación es a través de Jesucristo por la fe en Él, que la salvación es por gracia, que es un regalo absoluto de Dios a nuestras vidas, de tal forma que todas las personas que reciben el mensaje del Evangelio deben tener certeza que el mensaje es completo, que es firme, que es claro y que es evidente, porque todo el mensaje de salvación está confirmado por Jesucristo mismo, que dio su vida en la cruz del Calvario para favorecernos con la salvación. Por eso es sí en Él, dice el apóstol Pablo. Nosotros no podemos venir a decirles ahora sí, mañana no, porque en Jesucristo el Evangelio es un sí rotundo, un sí a la salvación, un sí a la salvación por fe en Él. Como dijera el mismo apóstol Pablo a los Gálatas, no hay otro evangelio. Les voy a leer ahí, hermanos, rápidamente, o si usted quiere ir conmigo en Gálatas, está adelantito, Gálatas capítulo 1 y versos 7 y 8, miren lo que dice. Estoy desde el 6 mejor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aquí le está escribiendo el apóstol Pablo a los Gálatas, a los hermanos que estaban en la iglesia de Galacia. Y les dice en el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué quiere decir anatema, hermanos? El apóstol Pablo dice aquí, no hay otro evangelio, solo hay uno.
si alguien viene a predicarles un evangelio diferente, que no se ajusta a lo que dice la Escritura, este pobre debe ser un maldito, un anatema, está fuera de control. Y aún si fuera un ángel del cielo, dice él, por poner un ejemplo extremo, pero nosotros sabemos que un ángel del cielo, a menos que sea uno de los chamucos que se fueron con Satanás, tal vez haga eso, pero un ángel verdadero de Dios no lo haría. O incluso nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, que viniéramos otro día con un evangelio diferente, nosotros mismos seríamos malditos, seríamos objeto de maldición de parte de Dios, seríamos anatema, dice aquí. En otras palabras, la fidelidad del evangelio está trazada de manera magistral en la palabra de Dios, y por esa razón los siervos de Dios, los hijos de Dios, debemos ser fieles también en la transmisión del evangelio, en la comunicación del evangelio. Y es que fíjense, hermanos, que los tiempos van pasando. Si usted vino a la iglesia hace 20 años, no era yo el que estaba predicando aquí, tal vez era hermano Memito, tal vez era hermano Marvin, hermano Manuelito, o a lo mejor hermano Rigo, otros hermanos que han predicado también aquí, que han sido buenos líderes de la iglesia, hermano Leo González, etcétera, etcétera. Y yo, como soy el más joven, soy el que estoy ahorita. A mí me dejaron de último, pero la palabra que se ha predicado en esta iglesia durante estos 29 años es la misma. El evangelio no ha cambiado. Cristo es el que salva, Cristo es el que da la salvación y la vida eterna. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El día de mañana tal vez ya no seré yo, quizá alguno de ustedes que se levante y esté al frente de la iglesia, quizá alguna hermana, porque las hermanas son muy usadas por el Señor. Lo que pasa que a veces nosotros los hombres no mucho les damos oportunidades, pero ese es el punto, que lo que prediquemos sea verdadero, sea fiel, el mismo evangelio siempre. Y pasarán los años hasta que Cristo venga, sigamos predicando el mismo evangelio, y de esa misma manera sigamos siendo fieles en cumplir lo que anunciamos, lo que decimos, lo que prometemos en otros ámbitos de la vida, allá en el trabajo, allá en la casa, allá en el vecindario, en donde quiera que usted se desenvuelva. Terminemos viendo el versículo 20, donde nos habla de las promesas de Dios son firmes por medio de nosotros. Las promesas de Dios son firmes por medio de nosotros. Versículo 20 dice en Corintios siempre, 2 Corintios, perdón hermanos, capítulo 1 y versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En Él, todas las promesas en Él son sí, y en Él amén, y son para la gloria de Dios. Entonces en este verso se centra la realidad del mensaje del evangelio, porque ese mensaje contiene promesas, ya lo hemos dicho, conlleva muchas promesas. Pero ojo, hermanos, que a veces nosotros solo queremos las promesas. La Biblia también contiene desafíos, la Biblia también contiene amonestaciones. Nosotros debemos atender todo de la palabra de Dios, no solo las promesas, no querramos solo lo bonito. Por eso los padres, yo recuerdo que antes los padres decían que ellos educaban a sus hijos, pero en una mano el pan y en otra el cincho, porque debía haber corrección y debía haber provisión siempre. Y es lo que hace Dios con nosotros. Nos da advertencias, nos da exhortaciones en su palabra, nos da amonestaciones, desafíos a nuestra vida, pero también nos da promesas maravillosas para que, confiados en Él, transitemos en esta vida, en este mundo, con seguridad. Aunque vengan las situaciones más difíciles, como dice el Salmo 46, aunque se traspasen los montes al corazón del mar y tiemblen las aguas a causa de su braveza.
Confiemos en las promesas del Señor. Hay situaciones en la vida, hermanos, que a veces parece que nos están acorralando y nos están aprisionando y nos están destrozando, pero nos tenemos que aferrar a las promesas del Señor y no soltarnos de Él, porque esas promesas son verdaderas, son ciertas, son válidas, son claras y son directas y se cumplen en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es como el corolario de todas las promesas cumplidas de Dios, porque Jesús mismo es una promesa. Él es el Mesías prometido, el Cristo que había de venir y vino. Lamentablemente lo rechazaron. Yo escribí una perla bíblica para el día de hoy precisamente, en donde se describe un poquito de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en donde le están vitoreando y le están diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cumpliendo profecías antiguo-testamentarias, por cierto. Pero a la semana siguiente, a los 5 días, estaban diciendo a Pilato: crucifícale, crucifícale. ¿Y en dónde está bendito el que viene? Y estoy seguro que muchas personas que estaban ahí tirando sus mantos y poniendo ramas de los árboles para alfombrar el camino del Señor, muchos de ellos después estaban gritando: crucifícale. Había un preso malísimo ahí, revoltoso, ladrón y un montón de epítetos que podemos darle, llamado Barrabás. Y entonces Pilato dijo: les voy a ofrecer que liberemos a un preso, porque es costumbre entre nosotros en la fiesta de la Pascua liberar a un preso. Pero le voy a poner a Barrabás y a Jesús, así me dicen que libere mejor a Jesús. No creo que le pidan liberar a Barrabás. ¿Y qué decía la multitud, hermanos? Suéltanos a Barrabás. Ah, Barrabás, que nos venga a robar, que nos venga a maltratar, que nos venga a hacer pedazos otra vez. Pero a Jesús, ¿qué hago con él? Crucifícale. Ah, hermanos, y eso fue una promesa de Dios para nosotros. Porque si no se cumple esa promesa, si no crucifican a Jesús, nosotros no tendríamos posibilidad de salvación. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo a través de Jesús pudimos alcanzar salvación. Y esa es la promesa más maravillosa que se dio al pueblo de Israel y que se dio a la humanidad. Y vemos que Dios cumple su palabra. Con cuánto dolor en su corazón el Padre estaría observando aquel cuadro terrible de la crucifixión. Y no solo la crucifixión, desde antes, desde que lo arrestaron, desde que lo empezaron a golpear, lo llevaban camino del Calvario, azotándolo, gritándole, escupiéndolo, burlándose de él. Cuánto dolor habría en el corazón del Padre. Pero tanto Dios, el Padre, como Jesucristo mismo sabían que aquello había de cumplirse. Y el Señor dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y por eso usted y yo hoy tenemos la seguridad, la certeza de nuestra salvación. Así, todo lo que Dios ha prometido se cumplirá en Jesucristo, mis amados hermanos, pero mediante la labor que nosotros realizamos. Porque nosotros ahora tenemos una labor que realizar. Cada uno que vamos viniendo al conocimiento de Jesucristo, debemos sentirnos altamente privilegiados, altamente bendecidos, pero al mismo tiempo debemos saber que somos parte de las filas de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, y como tal también tenemos un compromiso con Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿A qué está hablando? Tú fuiste bendecido con el Evangelio, oíste de mí a través de otros, ahora te toca hablarle a otros, pero que esos otros a su vez le hablen a otros, y así que se vaya reproduciendo el Evangelio, porque es el cumplimiento de la promesa más maravillosa. Cuando nosotros trabajamos para dar a conocer las promesas de Dios,
entonces damos gloria a Dios. Pues hemos sido hechos, dice Efesios, para la alabanza de su gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amados hermanos, concluyo diciéndoles que se ha evidenciado que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, como ministros suyos, como siervos suyos, debemos mostrar una palabra firme, fiel, que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida vaya siendo cambiada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho los miércoles, que se vaya desarrollando en nosotros ese proceso egiasmenois, un proceso de santificación que nos hace parecernos más a Jesucristo cada día, porque la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo, pero por causa del pecado esa imagen se deterioró en nosotros, y por eso tuvo que venir Cristo a dar su vida para que por la fe nosotros seamos restaurados a esa imagen de Él, y por eso necesitamos esforzarnos. En Cristo siempre vamos a encontrar una respuesta firme y completa. En consecuencia, las promesas divinas han sido firmes y las da por medio de nosotros a toda la humanidad. Así que, siendo que somos los que resguardan esa bella palabra, esas bellas promesas del Señor, actuemos también nosotros siendo fieles como Dios es fiel. Amén. Oremos un momento. Padre bendito, qué privilegio para nosotros conocer que tú eres fiel y conocer que tú quieres, que tú nos demandas que nosotros también seamos fieles. Gracias, porque si no fuera por tu fidelidad, Jesucristo no habría venido al mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Gracias, porque por tu fidelidad nosotros podemos ahora ser salvos. Por tu fidelidad nosotros ahora podemos imitar tu ejemplo y ser hombres de valor, mujeres de valor, jóvenes de valor y niños de valor, Señor, que cumplan promesas, que cumplan compromisos delante de ti, que sean personas transformadas por el poder del Evangelio, por medio de la acción de tu Santo Espíritu y por la enseñanza de tu palabra cada día en nuestras vidas. Gracias, Dios eterno, por cada uno de mis amados hermanos aquí congregados. Gracias por el esfuerzo que algunos han hecho para llegar a tu casa. Gracias, Señor bendito, porque vemos, Dios amado, que hay esa intención de ser fieles a ti. Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada uno por nombre, y a los que no están, a los que vendrán en el siguiente culto, también, Señor, que tú te glorifiques en la vida de ellos. Y quiero aprovechar, oh Padre, sabiendo que algunos viajarán a diferentes lugares de la República en esta semana, Señor, que por favor tú les guardes en sus trayectos, en su viaje. Si tienen que hacer algo que es fuera de lo normal que hacen siempre, Señor, que tú hagas provisión de todo lo necesario y que tu fidelidad sea con ellos, que vayan con bien, que estén contentos con su familia, que sean de bendición para sus familiares allá donde vayan, pero también que a su regreso les permita regresar con esa paz, con ese gozo, con esa bendición y con ese ánimo de seguir siendo tus siervos fieles en el Evangelio. Por favor, Señor, bendice a toda la iglesia, sana al que esté enfermo, provee al que no tenga trabajo, abre puertas, Señor, y haz provisión al necesitado en todo sentido. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Salvador, te lo pedimos todo. Amén. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios?
que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está Solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, Hombres de hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.